Buenas tardes para todos y para todas. Hoy vamos a estudiar la unidad número 2 de nuestro contenido programático que se denomina Actividad Financiera del Estado. Bueno, como su nombre lo indica, aquí vamos a estar hablando del Estado y para ello vamos a empezar diciendo que para las finanzas públicas, o sea, para nuestra materia, el término Estado puede utilizarse como sinónimo de lo que usualmente se llama gobierno. El origen y la naturaleza del Estado desde tiempos remotos ha originado polémicas y también profundos estudios que corresponden a la ciencia política en sí. Por ejemplo, algunos estudiosos creyeron que el Estado surgió de un contrato concertado entre los individuos de una comunidad para protegerse recíprocamente y a la vez mejorar el bienestar de los componentes de esa comunidad. Por otro lado, otro grupo de doctrinarios o de estudiosos sostuvieron que los soberanos recibieron el poder de decisión de la divinidad y que los súbditos, o sea, los ciudadanos, tenían ciertos deberes para con su rey. Y de allí derivaban también lo que ellos llamaban el poder sagrado. Luego se generalizó también otro concepto, el concepto orgánico del Estado, según el cual el Estado tiene propia personalidad, una finalidad y a la vez una autoridad independiente de los individuos. Otra corriente denominada antropológica sostuvieron que históricamente el Estado surgió como resultado de la evolución de la familia en una extensión de la organización familiar. Bueno, en realidad existen diversas opiniones. Por ejemplo, otros estudiosos más contemporáneos dicen que el Estado es un instrumento en la lucha de clases del que debe apoderarse un determinado grupo económico-social y conservarlo hasta que surja una sociedad sin clase. Bueno, en realidad el Estado existe gracias a la opinión pública que lo sostiene por considerar que es el mejor órgano constitucional para alcanzar el bienestar. Entonces, resumiendo, el Estado, representado por el gobierno, quien resguarda la soberanía, impidiendo tanto las invasiones extranjeras como los intentos de sometimiento por cualquier vía, a tal fin recluta adeptos, les provee armas, organiza un ejército, toma medidas defensivas de la economía, entre otras, y el Estado es el que dicta los preceptos normativos básicos cuyos fines son regular la conducta social, contar con la coactividad suficiente para que tales preceptos normativos sean respetados y limitar la propia acción gubernamental mediante las cartas fundamentales o las constituciones. Es decir, para velar por el cumplimiento de estos preceptos, el Estado crea organismos de seguridad interna, como por ejemplo la fuerza de policía, fuerzas armadas. Y por último, también el Estado es el que organiza la administración de justicia para resolver las violaciones a las reglas de convivencia. Bueno, las necesidades que describimos anteriormente son en consecuencia las que dan origen y justificación a un ente autónomo y autárquico. Al organismo superior llamado Estado es el que da origen y justificación a esas necesidades. Y ese Estado tiene dos características bastante peculiares que no pueden faltar. Por un lado, la autonomía, que denota la facultad del Estado de regir intereses peculiares mediante normas y órganos de gobiernos propios, es decir, posee una libertad administrativa y política,
Y por otro lado, la autarquía, que le da la posibilidad de bastarse con sus propios recursos sin independencia alguna. El sector público se rige por reglas propias para el gobierno de la actividad financiera. Sin embargo, es difícil en el mundo actual fijar una línea de separación con la actividad económica del sector privado. Podemos decir, sin embargo, que la ciencia de las finanzas está construida sobre una pretendida experiencia histórica exclusiva y considerada como ciencia positiva basada en el desenvolvimiento histórico del Estado. En consecuencia, sería de repente absurdo pretender establecer una separación arbitraria entre los que pudieran denominarse sector público y por otro lado sector privado, o en otros términos entre finanzas y economía. Finanzas, que es el que atañe al ámbito público, y economía es la ciencia que atañe al sector privado. Bueno, eso para empezar un poco hablando de lo que vamos a desarrollar en esta unidad, que como les dije se llama actividad financiera del Estado. No podíamos empezar a desarrollar la unidad sin hablar del origen del Estado y de dar por lo menos una breve reseña histórica del origen de los mismos y también de las características que les dije, que es autonomía y autarquía. Bueno, ahora sí, vamos a empezar a hablar de la primera, en realidad del primer tema de nuestra unidad de hoy. Pide hablar del concepto de la actividad financiera del Estado. La actividad financiera del Estado es la capacidad de obrar, la capacidad o la facultad de proceder que tienen el Estado, las provincias o los departamentos para procurarse los medios para el cumplimiento de sus fines. La actividad financiera es la acción que el Estado desarrolla a los efectos de procurarse los medios necesarios que requieren los gastos públicos para atender las necesidades colectivas y en general para la satisfacción de sus propios fines. Ella consiste en la utilización de los bienes que por posesión originaria están a disposición del Estado y en el reparto de las cargas públicas entre las clases y las generaciones de contribuyentes. Concretamente, la actividad financiera del Estado es el conjunto de operaciones preordenadas por el Estado para sus finanzas, o sea, para procurarse los medios para los gastos públicos y también para la obtención de sus fines. Eso es la actividad, o esa es la actividad financiera del Estado. Ese es su concepto. En cuanto a los caracteres de la actividad financiera del Estado, encontramos que reviste básicamente dos caracteres. Una, que es la actividad financiera como acto administrativo. En este sentido, podemos decir que la actividad financiera del Estado es el conjunto de operaciones del Estado que tiene por objeto tanto, por un lado, la obtención de recursos y por otro lado, la realización de gastos públicos necesarios para movilizar las funciones y servicios que satisfagan las necesidades de toda la comunidad o de toda la población. Bueno, simplificando la cuestión, se desprende de lo que dijimos anteriormente, que la actividad financiera se traduce en una serie de entradas y salidas de dinero en la caja del Estado. La actividad financiera se compara a la vez con la actividad administrativa cuando ella persigue como objetivo obtener ingresos y realizar gastos. Ahora, una segunda característica de la actividad financiera del Estado es la que atañe a las necesidades públicas y a la actividad financiera. En este punto podemos decir que el hombre
tiene necesidades individuales que tienen que ver con su propia existencia, como por ejemplo la necesidad de alimentación, de vestimenta, de salud, educación, entre otros. Pero ya desde tiempo inmemorial, el hombre tiende a vivir en una sociedad, sabemos eso, y surge un segundo tipo de requerimiento de grupo o requerimiento colectivo que difícilmente puede ser atendido solitariamente por el individuo, como por ejemplo la seguridad, el transporte público, el aprendizaje. Estas son necesidades públicas y las definimos como aquellas que nacen de la vida colectiva y se satisfacen con la actuación del Estado. Entonces, se llaman necesidades públicas a las exigencias que nacen de la vida colectiva pública, es decir, ordenada y disciplinada del Estado y a la vez por las entidades sometidas a dicho Estado. Eso en cuanto a los caracteres. El siguiente punto de nuestra unidad de hoy trata de los servicios públicos. Primeramente tenemos que dar el concepto de lo que son los servicios públicos y ellos son aquellas organizaciones creadas y sostenidas por el Estado o por los poderes locales con miras a proveer a la necesidad colectiva, en tanto que los servicios de utilidad pública son organizaciones creadas y sostenidas por una institución de utilidad pública con miras a proveer a una necesidad colectiva. Existen dos divisiones o dos tipos de servicios públicos. Por un lado están los servicios públicos generales y por el otro tenemos los servicios públicos especiales. Hablamos de servicios públicos generales cuando nos referimos a aquellos cuya ventaja o beneficio está orientado hacia la colectividad considerada unitariamente. Esos servicios generales públicos se organizan y se mantienen por las entidades públicas para la vida unitaria e indistinta del grupo social y del grupo político, y exhiben la característica económica administrativa de ser indivisibles. Se llaman también servicios públicos generales al conjunto de acciones encaminadas a prestar servicios que son la esencia del Estado y solo pueden ser producidos por el Estado. Entre ellos podemos citar las actividades del Poder Legislativo, del Poder Judicial, las actividades de la Administración Central, también el mantenimiento del orden público y de la seguridad. Tenemos también las relaciones exteriores e interiores, el fomento de la educación y de la cultura, la sanidad, el seguro social, la vivienda y muchos otros. Actualmente, de conformidad a la clasificación presupuestaria existentes, también hay una clasificación denominada servicios económicos y esa clasificación engloban los gastos que primordialmente están dirigidos al desarrollo económico y a la vez fomentan la producción, comprenden el control y la regulación de la producción del sector privado y de los organismos estatales. Ahora, ¿cuándo hablamos de servicios públicos especiales? Cuando nos referimos a los grupos organizados y administrados por las entidades públicas sobre la base de una demanda controlada, que los individuos de repente van haciendo a medida que sus necesidades las provocan, de donde al menos se puede medir aproximadamente la porción de los servicios consumido o de repente cotizada por el ciudadano. Por esto los servicios son especiales y a la vez son divisibles. Dentro de los servicios públicos especiales
están comprendidos la ciencia y la tecnología. Y tenemos que saber también que este tipo de servicios públicos especiales incluye la formación científica, la investigación para el desarrollo experimental, la diseminación del conocimiento científico y los servicios de apoyo. Luego tenemos que hablar de los momentos constitutivos de la actividad financiera. 3 son los momentos constitutivos de la actividad financiera. El primero es el referente a la adquisición de los medios, que implica el estudio y el análisis de las condiciones en que el Estado puede detraer el patrimonio de los particulares que conjuntamente con sus ingresos originarios y el crédito público forman el cuadro de sus recursos. El segundo atañe a la administración de esos recursos. Esta es tarea de la administración pública que se cumple por intermedio de los funcionarios del Estado, conforme a los principios financieros de la Constitución y leyes dictadas en su consecuencia. Y el tercer momento es el que hace referencia a la inversión de los recursos, o sea, el gasto público. La estimación del gasto público y el cálculo de recursos vamos a hallarlo siempre dentro del Estado según su presupuesto anual. Vamos a hablar también del presupuesto general de la Nación más adelante en otra unidad. Entonces, ahí vamos a detallar más acerca de este tema. Ahora vamos a hablar de otro de los puntos de esta segunda unidad de nuestro programa, que trata de los ingresos y de los recursos. Bueno, dentro de la técnica financiera, cabe siempre apuntar una distinción entre esos dos conceptos, entre ingresos y recursos. Por ingreso debe entenderse la entrada a las sumas de dinero, bienes o valores que se incorporan efectivamente al patrimonio del Estado. El recurso, sin embargo, es la suma o el aporte que forma parte de las disponibilidades financieras, es decir, de los fondos del Estado. Todo recurso implica la presencia de un ingreso. Sin embargo, el ingreso tiene una significación más amplia. Se considera que una suma debe admitirse como recurso desde que se devenga, o sea, desde que se adquiere el derecho a percibirla, y como ingreso recién cuando entra el dinero a las arcas fiscales del Estado. Tenemos ahí en pantalla que ingresos se llaman ingresos a las sumas de dinero, bienes o valores que se incorporan al patrimonio del Estado. Bueno, los recursos son las sumas o los aportes que forman ya las partes, ya desde un principio están disponibles dentro de los fondos del Estado. Son los recursos, los ingresos disponibles que ya tiene el Estado dentro de sus arcas. Sin embargo, ingresos son aquellas sumas de dinero, de bienes o valores que se van incorporando al patrimonio del Estado. No es que ya está originariamente como los recursos. Esa es la diferencia. El recurso tiene como les dije, un significado mucho más amplio. El ingreso tiene un significado mucho más amplio que el de recursos. Bueno, tenemos que saber también que los ingresos se dividen en dos tipos: ingresos de derecho privado e ingresos de derecho público. Los ingresos de derecho privado están constituidos por la posesión de bienes inmuebles o de bienes muebles
como la tierra, los edificios, o también por la explotación de determinadas industrias o determinadas empresas, como por ejemplo las minas, los ferrocarriles, los bancos, y se llaman de derecho privado. ¿Por qué? Porque son obtenidos directamente por el Estado de sus bienes propios, en la misma forma y condiciones que las obtienen los particulares. Sin embargo, hablamos de ingresos de derecho público cuando nos referimos a aquellas que percibe el Estado en su calidad de autoridad en el ejercicio de su potestad de poder público. Entre esos ingresos de derecho público tenemos a las tasas. La tasa, que es la remuneración de los servicios divisibles, y también tenemos a los impuestos, que es la remuneración de un servicio público indivisible. De las tasas y de los impuestos también vamos a hablar de manera amplia en otro capítulo que está en la unidad 9. Entre 8 y 9 tenemos la división de los tributos, y vamos a hablar ahí de los impuestos, de las tasas, de las contribuciones y de la parafiscalidad. Entonces, sin adentrarnos demasiado, vamos a continuar con el desarrollo de esta unidad, ya que es de repente lo que estamos haciendo es dar una introducción o una pincelada de lo que se viene más adelante. También vamos a hablar de los gastos públicos. Es también una breve introducción, porque también tenemos otra unidad que se llama gastos públicos, está en la unidad número 4, pero ya vamos a familiarizarnos por lo menos con el concepto y la naturaleza. ¿Qué son los gastos públicos? Bueno, los gastos públicos son las erogaciones que el Estado hace para la realización de sus funciones y obras públicas, con el propósito de satisfacer las necesidades colectivas, es decir, las necesidades de la población. Para valorar la importancia de los gastos públicos y la importancia de los mismos sobre la economía general del país, es necesario considerar cuáles son los fines perseguidos por el Estado, ya que los mismos constituyen los objetivos a que se destinan las contribuciones públicas. Ahora, cuando hablamos de la naturaleza de los gastos públicos, sabemos que ella se concreta con la inversión por autorización legal que consta en la Ley del Presupuesto General de la Nación, administrado por el Estado o municipio con mandatarios autorizados,